Bien. Entonces, si ya está grabando, entonces hemos dicho que en esta clase vamos a trabajar, vamos a describir, el objetivo es describir una variable numérica y también una variable que se ha medido, una variable continua como es el volumen de madera, ¿no? Bien, entonces nosotros no nos olvidemos, yo acá tengo, hemos importado bueno, vamos a limpiar la consola. Lo único que hemos hecho acá es importar una base de datos de Excel que lo hemos convertido en formato CSV y además le hemos dado un nombre, ¿no? Le hemos colocado el nombre de censo, ¿no? Que cuando importamos, ya sabemos eso, la base de datos en R se denomina data frame, ¿no? Bueno, y aquí hemos visto algunos aspectos, algunas características, una información general de este data frame, como es, por ejemplo, qué tipo de objeto es, cuáles son los nombres de las variables y la estructura de este data frame. Aquí vemos, por ejemplo, que volumen justamente nos dice que es un vector numérico, ¿no? Es un vector numérico, ¿no? Que especie es un vector de caracteres. Tenemos 7 variables, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es separar. Vamos a hacer una descripción solamente en esta clase del volumen. Entonces, para eso, todo lo primero que tenemos que hacer, vamos a describir acá. Vamos a describir una variable. Vamos a describir una variable. eh, Vamos a describir entonces una variable cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Entonces vamos a describir esta variable cuantitativa que en nuestro caso hemos dicho que va a ser el volumen de madera, ¿no? Volumen de madera. Entonces, esa es una columna que tenemos, en realidad es la última, bueno, la penúltima columna donde nosotros hemos calculado el volumen de madera en función al diámetro y la altura comercial. Bien. Entonces vamos a describir una variable cuantitativa que es el volumen de madera. Y para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primeramente tenemos que separar, separar la variable volumen del data frame que nosotros le hemos denominado censo, del data frame censo, ¿no? Entonces acá, y para eso le damos un nombre. Este nombre que vamos a colocar ahora es un nombre que yo lo voy a elegir, por ejemplo, para no hacernos problema, yo simplemente lo voy a colocar así, volumen. Entonces, volumen, ahora voy a separar. ¿Y cómo separamos? Colocando el nombre del data frame, el símbolo de dólar y también el nombre de la columna. Bueno, esa es una manera. Hay otras maneras. También la puedo separar como una matriz, ¿no? Pero acá lo vamos a separar, entonces, colocando el nombre del data frame primeramente, que es censo, aplicando el símbolo de dólar. Y ahora fíjense acá, tenemos que colocar tal como está el nombre de esta variable, volumen. Entonces vamos a colocar volumen. Bien, entonces ahora vamos a visualizar este vector numérico volumen. Entonces vamos acá y vamos a ver ahora en nuestra consola. En nuestra consola, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense, solamente tenemos los valores del volumen, ¿no? De los 2106 árboles, ¿no? Este es el 101, 102, 103, 104, 105 y 106. Bien, ese es el primer paso. Entonces, ahora ya tenemos un vector numérico que lo hemos denominado volumen, ¿no? Y ahora este vector numérico, vamos a ir entonces a este vector numérico, lo vamos a ir aplicando ciertos métodos estadísticos con funciones de R, ¿no? Con funciones de R. Lo primero, lo primero es, lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, calcular, para que nos dé una idea, o sea, calcular cuál es el volumen mínimo, cuál es el volumen máximo. Entonces vamos a tener acá, ¿no? Vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular entonces el rango. Calcular el rango del volumen, ¿no? El rango del volumen. El rango significa, ya sabemos, el volumen eh, eh, mínimo y el volumen máximo. Y eso lo vamos a hacer utilizando una función, utilizando la función
branch. Bien. Entonces acá decimos, ¿cuál será el rango de valores en esta variable volumen? Entonces colocamos range. Y ahora ya tenemos el objeto volumen. Y ahora vamos a hacer correr. Ese es lo primero que vamos a ver para tener una idea de dónde a dónde varían nuestros datos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Fíjense, esa es la variabilidad que hay. Tenemos un volumen mínimo de 0,58 metros cúbicos, 0,58, y tenemos un volumen máximo de 14.53 metros cúbicos por hora. Entonces ya tenemos una idea de cómo, de cómo está variando, ¿no? El volumen, ¿no? De cómo están variando el volumen. Fíjense ahora, nosotros aquí podemos tomar varias decisiones. Uno, bueno, vamos a tomar en esta parte, en el próximo paso, donde es calcular el número de clases, hay diferentes maneras, ¿no? Uno es que nosotros definamos un intervalo de clase, ¿no? Que nosotros definamos ese intervalo de clase, o que ese intervalo de clase sea calculado. Por ejemplo, en el caso del diámetro, en el caso de los diámetros, normalmente está establecido, por ejemplo, que el intervalo del diámetro sea cada 10 centímetros o cada 5 centímetros. Entonces, también acá nosotros podemos hacer eso. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos que el mínimo es 0,5, ¿no? El máximo, bueno, 0,58. Nosotros podríamos entonces colocar que el mínimo valor va a ser 0,5 y el máximo valor va a ser 15, porque tenemos ahí 14.53. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una primera clase que sería, por ejemplo, la primera clase de 0,5, ¿no? Si tendríamos acá, por ejemplo, la primera clase de 0.5, ¿no? Y eso iría, por ejemplo, hasta 0.6, ¿no? 0.6. Fíjense, ahí tenemos una clase, ¿no? Una clase. O la otra opción, si nosotros decimos que queremos, por ejemplo, la primera clase que sea 0.5, hasta 0.6, la segunda de 0.6 hasta 0.7, ¿no? O podemos querer que sea, por ejemplo, de 0.5, ¿no? Hasta 0.7, ¿no? De 0.7 a 0.9. Entonces, podemos elegir también de esa manera. A ver, vamos a ver qué pasaría acá, cuántas clases tendríamos, ¿no? Entonces, acá para eso nos vamos a hacer una secuencia de datos. Y vamos a decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una secuencia, ¿no? Una secuencia que va a empezar, ¿no? Que va a empezar, entonces, empezaría en 0.5, 0.5, ¿no? 0.5 y finalizaría, por ejemplo, en acá, en 15.5, ¿no? 15.5. Entonces, y además sería el intervalo cada 0.02. A ver, vamos a ver cómo sería la secuencia ahí. A ver, vamos a ver entonces qué secuencia tendríamos. Bien, aquí hay a ver, ¿dónde estamos? Los valores. Ha habido un error por eso ahí. Vamos a nuevamente calcular. Entonces tenemos una secuencia, hemos dicho, ¿no? Una secuencia, estamos haciendo una secuencia. Entonces, si yo tengo esta secuencia, a ver, vamos a ver si tenemos, ¿está bien? De 0.5 hasta 15.5 y 0.02, ¿no? Cada 0.02, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de ahí. Entonces, esto tiene que ser, a ver. Bien, por ejemplo, aquí estamos haciendo cada 0.2, entonces estamos haciendo de 0.7, entonces acá podemos ver 0.4, ¿no? 0.4, ¿no? Entonces, estamos haciendo ahí con 0.4, ¿no? Con 0.4. Entonces, fíjense, estamos yendo con esas clases, ¿no? La primera clase entonces va a ser de 0.5 a 0.9,
de 0,9 a 1.3, entonces, lo que pasa es que aquí tenemos una gran variabilidad de datos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir con 0,5, ¿no? Con 0,5, entonces, a ver, aquí vamos a tener una secuencia de 0,5. Bien, acá. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero igual tenemos una gran cantidad de clases. A ver, vamos a ir ahora con 1, ¿no? Vamos a ver cuántas clases. No nos olvidemos que el número de clases en estadística solamente tiene que ser de 5 a 15, ¿no? Aquí fíjense, tenemos 16, entonces tenemos todavía muchos. Podemos irnos entonces a 1.5, a 1.5. Entonces, vamos a ver cuántas clases tenemos ahí. Bueno, esta, pues sí, esta puede ser una buena opción. Entonces, ¿cuántas clases? O sea, las clases tienen que ser solamente de 5 hasta 15, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Tenemos una clase, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos las 10 clases. Entonces, está bien, vamos a tomar entonces esa secuencia, ¿no? Entonces, acá ya hemos definido, ¿no? Cómo van a ser las clases. Entonces, ¿qué significa esto de acá? A ver, vamos a ver. Significa que nosotros estamos estableciendo acá, cuando decimos esta secuencia, cuando estamos generándonos esta secuencia acá, vamos a copiar acá. ¿Qué es lo que hacemos con la secuencia? Estamos generándonos clases. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que la primera clase, por ejemplo, va a ser de 0,5 hasta 2. Hasta 2, ¿no? La otra va a ser de 2, ¿no? De 2 hasta 3.5, hasta 3.5, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener 10 clases de esas, 10 clases, ¿no? Entonces, vamos a tener 10 clases. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a entonces calcular los límites, Entonces, estos límites vamos a calcular, por ejemplo, el límite inferior que va a ser acá 0,5 y el límite superior que va a ser 2 metros cúbicos para la primera clase. Para la segunda clase vamos a tener un límite inferior de 2 y un límite superior de 3.5. Entonces, en base a esta secuencia, nosotros vamos a calcular ahora, acá, para este criterio, es recomendable tomar en cuenta que solamente podemos generar un número de clases entre 5 y 15. No puede haber menos de 5 ni más de 15, ¿no? Y también la idea es la siguiente: cuanto más datos tengamos, entonces el número de clases va a ser mayor, ¿no? O podemos utilizar una fórmula matemática también para calcular, que sería la fórmula de Sturges, ¿no? La fórmula de Sturges también se lo podemos calcular acá. Bien, entonces acá nosotros vamos a ahora calcular los límites, calcular los límites de las clases. Calcular los límites de las clases. Entonces vamos a llamar acá límite, lim clase, los límites de la clase. Entonces, estos límites de la clase van a ser entonces la secuencia que hemos visto acá. La secuencia que va a ir entonces desde 0,5 hasta 15.5 y el intervalo de clase va a ser 1.5 metros cúbicos, ¿no? Entonces acá estamos creando un objeto. Entonces vamos a ver ahora lim clase, ¿no? ¿Qué nos está generando? Entonces acá vamos a tener los límites, ¿no? Lo que hemos estado haciendo hasta ahí. Entonces vamos a limpiar la consola, ¿no? Entonces acá lo que estamos calculando son los límites, ¿no? Entonces podemos ver acá, estos son los límites, ¿no? Entonces acá vamos a colocar los límites, ¿no? Los límites tienen que incluir todos los valores, no nos olvidemos, tiene que incluir todos los valores, ¿no? De la base de datos. Por eso que hemos sacado el rango acá, ¿no? Y si nosotros vemos el rango, ¿no? El rango tenía, bueno, a ver, vamos a hacer correcto también el rango, no hemos colocado ahí los valores, pero nosotros teníamos acá un rango, ¿no? Y el rango era de 0,58, acá esto vamos a calcular un borrado.
Bien, aquí lo vamos a colocar. Entonces, tenemos un rango de 0,58 y 14,53 metros cúbicos. Entonces, esos valores tienen que estar incluidos en los límites, ¿no? Entonces, podemos ver 0,58 está por acá, está incluido. El 14,53 también está por acá, ¿no? Está en, está en esta última clase, ¿no? Es más de 14, pero menos de 15,5. Entonces, tenemos la seguridad de que todos están incluidos, ¿no? Entonces, tenemos esos los límites de clase, que sería, en este caso, este va a ser el límite inferior de la primera clase, el límite superior de la primera clase, pero también este va a ser el límite inferior de la segunda clase, y el límite superior de la segunda clase, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener estos límites, ¿no? Entonces, ya tenemos los límites. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar nuestra base de datos, asignarle a cada uno de nuestros valores del volumen, que tenemos 2106, en vez de que aparezca el volumen medido, va a aparecer su clase de volumen, ¿no? Vamos a asignar a cada valor su clase de volumen. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, por ejemplo, a ver, si nosotros estamos acá, hemos separado esto del volumen, y vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el último árbol, tiene un volumen de 1,86 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería su clase para 1,86? Su clase va a ser esta clase. Entre 0,5 y 2 metros cúbicos está justamente 1,86. Entonces, en vez de este valor 1,86 acá, va a salir su intervalo que va a ser 0,5 a 2, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este siguiente paso, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es clasificar. Acá lo que vamos a hacer es clasificar el volumen. Vamos a clasificar el volumen de acuerdo a los límites. De acuerdo a los límites de clase. De acuerdo a los límites de clase, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener una función. ¿Qué función vamos a utilizar acá? Entonces, acá vamos a colocar también utilizando la función cat, cortar. Se vamos a ir cortando, ¿no? Vamos a ir cortando esos datos. Y ahora, entonces, tenemos que utilizar lo siguiente. Nosotros, entonces, vamos a darle el nombre, ¿no? Vamos a dar el nombre, entonces, volumen.corte. Estamos realizando un corte de volumen. Volumen corte va a ser igual, entonces, vamos a aplicar la función cat. Bien, y la función cat, ¿qué nos dice? Tiene 3 argumentos. Primero, colocar todos los volúmenes originales, ¿no? Entonces, colocar los volúmenes originales, en nuestro caso, significa colocar el vector numérico volumen. Entonces, vamos a colocar volumen. Ahí están los volúmenes. Esos son los valores medidos. El segundo argumento es que nosotros le demos cuáles son los límites de clase, ¿no? Los límites de clase. Y esos límites de clase están en el objeto lim.clase. Entonces, lim.clase. Y el tercer argumento es que nos pregunta en R y nos dice, quiere que el intervalo cerrado esté en la derecha o en la izquierda. Entonces, nosotros queremos, normalmente se trabaja en forestal, en estadística, normalmente estamos acostumbrados a que el intervalo cerrado esté en la parte derecha, por eso decimos menor o igual, ¿no? Por ejemplo, si yo digo diámetros entre 10 y una clase entre 10 y 15 y 20 centímetros, voy a decir eso incluye a todos los árboles que tienen más de 10 centímetros o diámetros menores o iguales a 20. Entonces, el intervalo cerrado está en la parte de derecha. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que sí queremos que esté en la parte derecha, va a ser right, que es derecha. Entonces, esto va a ser para nosotros verdadero, ¿no? Entonces, colocamos acá. Bien, entonces ahora vamos a ver el nuevo objeto que hemos creado, que es volumen.corte, ¿no? Volumen.corte. Y ahora vamos a limpiar la consola. Ahora vamos a ver, aquí en el último nos tiene que salir, como es 1,86, la clase hemos dicho 0,5 a 2, ¿no?
Eso es lo que hemos dicho. Y todos los demás van a aparecer, los 2106 datos, ya no van a aparecer las mediciones. Lo que van a aparecer son los intervalos, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, el último que hemos dicho, justamente está entre 0, 5 y 2. El anterior está entre 2 y 3.5 y así sucesivamente. Entonces, ahora han desaparecido las mediciones y lo que tenemos ahora son clases de volumen, ¿no? Entonces, aquí tenemos clases de volumen, ¿no? Entonces, acá también clasificar, entonces por eso ahora tenemos clases, aquí podemos colocar en clases de volumen. Bien, ya tenemos las clases de volumen, ¿no? Entonces ahora, una vez que nosotros ya tenemos las clases de volumen, entonces tenemos que ir a calcular ahora lo que son las frecuencias, ¿no? Entonces vamos a tener acá nosotros el cálculo, ¿ya? Primeramente vamos a hacer el cálculo de las, vamos a tener un poco más, cálculo de las frecuencias absoluta, la frecuencia absoluta y relativa. Entonces vamos a calcular eso, la frecuencia absoluta y la relativa, y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a darle un nombre, volumen.frec, que va a ser el objeto, la tablita que nos va a calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Y acá tenemos que colocar un aspecto sumamente importante. Utilizando las funciones, por una parte, las funciones table y prop.table. Esas son las dos funciones que nos permiten calcular las frecuencias absolutas y relativas. Entonces, volumen frec va a ser entonces, vamos a aplicar entonces nosotros la función table al objeto donde están las clases de volumen, que sería volumen corte. Volumen.corte. Bien, entonces ahora ya tendríamos que tener las frecuencias, ¿no? Entonces vamos a visualizar ahora volumen.frec. Ahora tendríamos que tener las frecuencias. De las 10 clases, lo único que vamos a decir cuántos árboles tiene cada una de las clases. Eso es lo que estamos calculando ahí. Entonces nos vamos, limpiamos la consola, nos vamos acá, hacemos correr y justamente tenemos eso acá, ¿no? Entonces, esa es la información. Tenemos, por ejemplo, acá, donde están concentrados más los árboles, están concentrados en estos volúmenes, de 0,5 a 2 metros cúbicos. Tenemos, bueno, en estas dos clases, en realidad, acá tenemos 768 árboles en la clase donde se tienen volúmenes mayores a 2.3 metros, mejor dicho, volúmenes mayores a 2 metros cúbicos, pero menores o iguales a 3.5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, estas dos clases son las que tienen las mayores frecuencias. En cambio, las menores frecuencias están en las clases de volumen más altos, ¿no? Y en realidad la última clase tiene un solo árbol. La penúltima clase tiene 3 árboles. Entonces, ¿dónde están concentrados? Podemos decir, está concentrado la mayoría de los datos en las 4 primeras clases de volumen, ¿no? Entonces, pero ya hemos calculado, entonces, la frecuencia absoluta, ¿no? Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, vamos a colocar volumen.frec.rel, ¿no? Y vamos entonces a utilizar ahora la función prop.table. Y ahora tenemos que colocar nosotros el objeto donde está la frecuencia absoluta. Y el objeto donde está la frecuencia absoluta es volumen.frec. Ahora vamos a visualizar las frecuencias relativas con volumen frec.rel. Vamos a ver ahora el cálculo. Bien, aquí ahora tenemos, fíjense, esto es la frecuencia, pero la frecuencia relativa. Entonces, quiere decir que acá, por ejemplo, tenemos muchos decimales. Entonces, acá tenemos que tener, podemos tener 3 decimales, ¿sí? Con 4 decimales. Entonces, vamos a redondear a 4 decimales. Entonces, redondeamos. Entonces, vamos a colocar acá, redondear.
redondear la frecuencia relativa a cuatro decimales, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces vamos a colocar acá volumen.frec.rel, frecuencia relativa del volumen. Entonces vamos a utilizar la función round, que es para redondear. Colocamos el mismo objeto, volumen.frec.rel, y coma. Ahora nos va a preguntar, y el siguiente argumento es cuántos decimales. Hemos dicho que 4, entonces cerramos. Y ahora vamos a visualizar nuevamente volumen.frec.rel, ¿no? Entonces, limpiamos la consola y ahora vamos a ver si se ha cumplido esto, ¿no? Bien, ahora fíjense, solamente tenemos los valores, está bien, pero está solamente con los 4 decimales. Entonces, eso significa, por ejemplo, solamente para hacer una pequeña interpretación, que un 33.8% de los árboles presentan volúmenes mayores o iguales a 0,5 metros cúbicos, pero menores o iguales a 2 metros cúbicos, ¿no? Por otra parte, un 36.5% de los árboles presentan volúmenes que son mayores a 2 metros cúbicos, pero menores o iguales a 3.5 metros cúbicos. Cuando decimos menores o iguales, es justamente lo que hemos indicado, que en la parte derecha está el corchete y el corchete representa a un intervalo cerrado, mientras que el paréntesis que está en la izquierda representa un intervalo abierto, ¿no? Bien, ya tenemos entonces calculados estas funciones, ¿no? Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Hola. ¿Hay alguna consulta? ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, a ver un momentito, me van a esperar ya. Bien, entonces hasta ahí tenemos lo que es, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, se escucha. Bien, entonces tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora vamos a calcular las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, cálculo de las frecuencias absoluta y relativa, acumuladas. Entonces, para eso vamos a colocar acá también, utilizando la función cum-sum. Cum-sum es la función que se utiliza para calcular las frecuencias absolutas y relativa acumuladas. Entonces, vamos a empezar con frecuencia relativa, mejor dicho, con frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a colocarle volumen.frec. Yo le puedo dar un nombre más acá, acum, de acumulado. Entonces, voy a utilizar la función cum-sum, ¿no? ¿Qué voy a acumular? Hemos dicho la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta del volumen es volumen.frec. Ahí. Entonces, ahora vamos a visualizar el acumulado, el objeto de la acumulación de las frecuencias absolutas en volumen.frec.acum. Y ahora vamos a ver que evidentemente lo que nos ha hecho es acumular. Aquí fíjense, ahora se está acumulando, ¿no? Bueno, esto también tiene una interpretación, pero si nosotros quisiéramos interpretar cualquier punto acá, por ejemplo acá, yo podría decir 1861 árboles de los 2106 presentan volúmenes, ¿no? Presentan volúmenes menores o iguales a 5
metros cúbicos. Esa es la interpretación. Si quisiera acá interpretar, tendría que decir 2009 de los 2106 árboles presentan volúmenes menores o iguales a 6.5 metros cúbicos, y así podemos seguir interpretando. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener acá volumen, punto frec frec.rel. Y ahora aquí vamos a tener punto acum, ¿vale? Lo adicionamos. Y ahora vamos a tener acá cum sum, entonces de volumen punto frec punto rel. Entonces, ahora esta va a ser entonces el objeto del volumen, de la frecuencia relativa acumulada de la variable volumen, ¿no? Entonces vamos a tener acá, y ahora vamos a ver eso si realmente también se da. Entonces vamos a ver, justamente acá tenemos, ¿no? Fíjense, acá tenemos, con los 4 decimales que hemos dicho, nosotros, se está calculando, pero acá, en el caso de la frecuencia relativa acumulada, posiblemente no necesitemos los 4 decimales. Posiblemente con 2 decimales, o con 3 decimales sea suficiente. Entonces podemos colocar, si queremos redondear esto, podríamos colocar y decir volumen, bueno, acá vamos a colocar, para que no nos confundamos, redondeando el volumen redondeando, entonces estamos haciendo la frecuencia, redondeando la frecuencia relativa acumulada a 3 decimales. Entonces vamos a tener acá volumen, punto frec, punto rel, punto acum. Entonces, ahora vamos a aplicar la función round, que es redondear. Entonces vamos a tener lo mismo, volumen, punto frec, punto rel, punto acum, ¿no? Y aquí vamos a colocar 3 decimales, ¿no? 3 decimales. Entonces tenemos ahí, y ahora vamos a visualizar nuevamente el volumen, punto frec, punto rel, acum, y vamos a ver si ahora se ha redondeado a 3 decimales, ¿no? Entonces vamos a colocar, ¿no? Y justamente ahora tenemos los 3 decimales, ¿no? Bien, entonces este sería nuestro resultado. ¿Y qué podríamos decir acá? Por ejemplo, aquí yo puedo decir el 95.4% de los árboles presentan volúmenes que son menores o iguales a 6.5 metros cúbicos, ¿no? El 88.4% de los árboles presentan volúmenes menores o iguales a 5 metros cúbicos, ¿no? Si yo quiero ir por acá, por ejemplo, de la interpretación, si yo quisiera hacer acá, voy a decir el 99.6% de los árboles presentan volúmenes menores o iguales a 11 metros cúbicos, ¿no? Entonces estamos haciendo la interpretación, ¿no? La interpretación. Ahora, finalmente como producto de estos 4 cálculos, bueno, y los previos, vamos a generar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, este va a ser digamos, el resultado, ¿no? de este ejercicio, y de este resultado, de esta tabla, nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, generar, vamos a generar la tabla de frecuencias, utilizando la función, podemos utilizando la función cbint, ¿no? Entonces, esa función es para que nosotros agrupemos columnas o sea, los vectores los podemos colocar en columnas o en filas. Acá los vamos a colocar en columnas. Entonces, vamos a colocar tabla
punto frecuencia, estamos generando el nombre de la tabla, es un nombre que yo lo estoy eligiendo, ustedes pueden colocar el nombre que quieran, para mí es colocar tabla punto frecuencia, entonces una tabla de frecuencias, y voy a utilizar la función cbint, y voy a ir colocando ahora, la función cbint lo que hace es agregando la columna 1, después la columna 2, la columna 3, n columnas. Entonces, primeramente va a estar la frecuencia absoluta que va a ser volumen punto frec. Ahora, coma, la segunda columna va a ser volumen punto frec punto rel. Ya tenemos entonces frecuencia absoluta y frecuencia relativa en nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a tener frecuencia absoluta acumulada y eso sería volumen punto frec punto acum, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos la frecuencia relativa acumulada, que sería volumen punto frec punto rel punto acum, ¿no? Y cerramos, entonces vamos a tener 4 columnas ahí, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a hacer correr, para esto vamos a eliminar todo lo que está ahí en nuestra consola, y este va a ser el producto inicial de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, acá tenemos que colocar el nombre del objeto, tabla.frecuencia, y ese sería entonces el producto. Fíjense, acá tenemos justamente, ustedes pueden ver, tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Todo esto es la tabla de frecuencias, ¿no? Esta es la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos copiar acá, lo podemos copiar, ¿no? Como resultado, este es digamos, el producto, pero lo importante es acá, ¿qué podemos ir nosotros ir interpretando, ¿no? La interpretación. Fíjense, tenemos 2.106 árboles. Entonces, ¿qué decimos acá? A ver, haciendo una interpretación, que las mayores frecuencias absolutas se encuentran en las primeras 2 clases, ¿no? En realidad, tenemos 768 árboles de los 2.106, que tienen volúmenes que son mayores a 2 metros cúbicos, pero menores o iguales a 3.5 metros cúbicos, seguido de la primera clase donde se tienen 711 árboles de los 2.106 y que tienen volúmenes que son menores o iguales, mejor dicho, mayores o iguales a 0,5 metros cúbicos, pero menores o iguales a 2 metros cúbicos. Esas serían las mayores frecuencias, pero también esas frecuencias tienen su correspondencia en el porcentaje. Eso significa que en la segunda clase está un 36.5% de los árboles, ¿no? 36.5% de los árboles tienen volúmenes que son mayores a 2 metros cúbicos, pero menores o iguales a 3.5 metros cúbicos, y un 33.8% de los árboles presentan volúmenes que son mayores o iguales a 0,05 metros cúbicos, pero menores o iguales a 2 metros cúbicos. Eso sería en relación a las frecuencias absoluta y relativa superiores, los máximos. Y en contraste tenemos en las clases superiores de volumen muy pocos individuos, solamente tenemos 3 de los 2.106, por ejemplo, en la penúltima clase, que son aquellos árboles que tienen volúmenes mayores a 12.5 metros cúbicos, pero menores o iguales a 14 metros cúbicos, lo cual, fíjense, en porcentaje, es un porcentaje sumamente bajísimo, es un 0.1%, ¿no? Entonces, y este otro, no llega ni a, es un valor mucho más pequeño, ¿no? 0.05% sería, porque tenemos un solo individuo de los 2.106 en esta clase, que tienen volúmenes mayores a 14, pero menores o iguales a 15.5, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación en relación a la frecuencia absoluta y relativa, pero también tenemos que hacer una interpretación en relación a los acumulados, ¿no? Entonces, habíamos dicho que en los acumulados yo puedo hacer la interpretación en cada una de estas líneas, en cada una de las clases.
Por ejemplo, ¿esto qué significa este 1479? Significa que 1479 árboles presentan volúmenes menores o iguales a 3.5 metros cúbicos. Bajamos un poco más. Ahora, este 1861 árboles, ¿no? Significa que 1861 árboles tenemos con volúmenes que son menores o iguales a 5 metros cúbicos. Tenemos 2009 árboles, ¿no? Con volúmenes menores o iguales a 6.5 metros cúbicos, y así sucesivamente vamos interpretando. Y lo mismo ocurre acá en las frecuencias relativas acumuladas. Nosotros vamos a decir que el 70, desde 0,7 significa el 70.2%, presenta el 70% de los árboles presentan volúmenes que son menores o iguales a 3.5 metros cúbicos. Fíjense, el 70% de los árboles tienen volúmenes menores a 3.5 metros cúbicos. El 88.4% presentan, el 88.4% de los árboles presentan volúmenes menores o iguales a 5 metros cúbicos, ¿no? Y el 98%, ya acercándonos más al 100, el 98% de los árboles presentan volúmenes menores o iguales a 8 metros cúbicos, ¿no? Menores a 8 metros cúbicos. Entonces, esa es nuestra interpretación, ¿no? Inicial a través de una tabla de frecuencias de la variable aleatoria volumen de 2106 árboles. Bien, entonces esta sería la primera parte. Vamos a dejar de compartir. Bien, este sería entonces el video donde el cual estamos mostrando. Vamos a detener la grabación. Estamos mostrando el procedimiento para generar una tabla de frecuencias en R de una variable aleatoria cuantitativa continua.